Bienvenidos al primer episodio del año del Parlante Podcast, episodio número 122. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito, y hoy tenemos un episodio muy especial, no nada más porque es el primer episodio, sino porque es un tema muy interesante lo que les vamos a contar, y muchos de ustedes ya estarán conscientes, otros no, y creo que es muy buena información la que vamos a dar. Así que este es un gran episodio para que lo compartas con tus amigos, tus familiares, etcétera, etcétera. Así que empecemos con la invitada. Me gustaría que te presentaras, a qué te dedicas, cómo te llamas, edad, por qué elegiste la carrera que elegiste y cuál es tu color favorito. Hola, buenas tardes a todas y a todos ustedes, las personas que me están mirando en este momento, que nos están mirando, Julio. Bueno, mi nombre es Anitzia, me pueden decir Ani, soy conocida como la licenciada Anitzia, la maestra Anitzia o Ani simplemente. Me voy a permitir presentarme de esta manera. Soy una persona de estatura media, casi baja, tez morena clara, mi cabello es lacio, largo, mi complexión es delgada, mis ojos son color café y soy mujer. Y pues es un gusto estar aquí contigo. Me hiciste unas preguntas ahí de... Mira, antes de que me contestes esas preguntas, quiero recalcar algo bien interesante que acaba de pasar. A lo mejor ustedes se quedan como, ¿qué onda? ¿Por qué se presentó así? A mí ya me explicó, pues yo ya sé, pues soy un hombre culto, pero me gustaría que les compartieras por qué te presentaste de esta manera tan particular. Bien, ahorita estamos atravesando muchos cambios, dentro de los cuales este es muy importante, es el tema de la inclusión. Esto es con perspectiva de discapacidad. Me dirijo a las personas con discapacidad, en este caso son para las personas ciegas. Dirás tú, ay, está muy fuerte la palabra. No, realmente así, de esta manera se le tienen que llamar a las personas que tienen una discapacidad visual o baja visión. Son de diferentes formas según el grado de discapacidad que tengan estas personas. Y bueno, es mi manera de yo acercarme a ellas, y ellas también que se puedan acercar conmigo sin ningún problema. Y la inclusión es esa, que nosotros mismos como individuos, y siempre lo he dicho, no es un tema gubernamental, es un tema en lo individual, que nosotros mismos tenemos que quitar las barreras que limitan el acceso hacia ellos, hacia nosotros, para poder interactuar. Pongo ejemplo siempre, no sé, la discapacidad lo podemos definir como aquella persona que tiene una deficiencia, tiene algo que tú no tienes, por así decirlo. Como que, bueno, pues tú te comunicas, por ejemplo, con el habla. Hay otras personas que se comunican con sus manos. Y de igual manera, ¿de qué manera te trasladas tú? Bueno, pues tú te trasladas con piernas. Hay otras personas que se trasladan con sillas de ruedas, con muleta. Es esa parte que nosotros tenemos que eliminar, que son las barreras que limitan a la persona para poder interactuar. Y eso es la inclusión, entre otras cosas, como por ejemplo el vocabulario. Antes de que comencemos a conversar y entrar en materia, me gustaría que te relajaras, que entiendas que este es un espacio donde hay diferentes tipos de audiencia, y a lo mejor no hablar tan técnico, ¿no? Hablar un poquito más coloquial, más inclusivo, ya que tenemos este tema, y que la gente pueda entender mejor la idea, ¿no? Un poquito más abierta. Sí, de hecho, soy muy reconocida que soy muy coloquial. De hecho, cuando doy ya un estudio o cuando muestro un estudio, lo explico, me gusta ser muy general, muy de utilizar palabras coloquiales, le llaman, o palabras u oraciones comunes, para que todas las personas que se acerquen a mí o las que simplemente no me conozcan, o pues típico abogado, es que me va a hablar de jurisprudencias. Sí, tenemos un vocabulario que nos define, sin embargo, es precisamente que ya estamos eliminando esta barrera que creamos durante mucho tiempo a manera de diálogo, de una conversación común, que tú me puedas entender, porque al final de cuentas el derecho es eso, lo que pasa en la vida diaria, porque tú me puedes decir, no, Ani, es que me pasó esto, mi casa, ¿qué hago? De volada te le pongo nombre y tú vas a quedar, ¿qué? ¿Qué es esto, no? O sea, pero te tengo que dar una explicación que me puedas comprender, con un lenguaje cotidiano, comprensible y accesible para todas las personas. Y al final de cuentas, cualquier resolución de cualquier tipo de autoridad no es para el abogado. Sí, el abogado hace la parte que es su trabajo, que es lo técnico, pero la resolución o la respuesta que la persona busca es el justiciable.
Y el justiciable nada más va a decir, bueno, ¿me dijiste sí o no? Ujú. Sí, ¿no? O sea, tanta paja, pues ¿de qué me sirve? Yo nada más quiero saber si me lo vas a dar o no. Si es sí o es no. Entonces, de alguna manera quiero dirigirme o me gusta dirigirme de manera inclusiva, que todos me puedan comprender. Y no tanto una comprensión, sino que yo me dé explicar o que dé la respuesta idónea y que esa respuesta sea lo que tú quieres escuchar en el sentido de que te dé una respuesta. No te voy a decir lo que quieres escuchar, sino la respuesta idónea y que necesitas en ese momento. Siempre ha sido así. Me interesa saber cómo eras de niña. De niña, Sí, seria. eras muy seria. Muy seria, sí. ¿Cuándo empezó como que tú recuerdes inquietud de hacer parte a las personas que no podían tan fácilmente ser parte de, a lo mejor, un grupito de amigos, entre la familia? ¿Tú empezaste a notar eso desde chiquita, como la gente a lo mejor no incluía cierto tipo de, no sé, de formas de aprender, tal vez también? No, fíjate que esto ya nació desde que empecé a andar en campo con personas, pues ahora sí, de muchas diversidades. Para empezar, el idioma. Es una barrera también que no sepa hablar ciertos idiomas, pero bueno, están las señas universales. Yo creo que ya que empecé a desarrollarme profesionalmente y laboralmente, ahí es cuando creo que ya lo traía, como es parte de mi vocación, es nato ese gusto. Y es como que, a ver, me está gustando esto. ¿Por qué me está gustando? O este tema, a ver, vamos a ver qué hay, o en qué puedes apoyar, en qué puedes ayudar. Y el hecho de que ya estás latente, ya estás en la situación y, hey, yo puedo, es como muy satisfactorio. Y yo creo que ahí fue como más mi inquietud de empaparme sobre el tema. Yeah. Y me dices que eras timidona, calmadita, Sí. seriezona de chiquita, pero ¿qué más te recuerda a tu infancia? O sea, describe un poquito cómo era. Eres gemela, ¿no? Sí, soy gemela. Cuéntame un poquito cómo. Sí, yo con un hermano que le ganó 3 años, peleaba mucho. No sé cómo sería con gemelo. Pues ella era más extrovertida, yo era la introvertida. Ella generalmente siempre estaba jugando en las calles con mis primos y yo siempre estaba como con mi abuelita en casa, jugando con mis muñecas y entre menos me mirara, mejor. Okay. Era como, sí, muy tímida, fue pues una persona, una niña muy, ¿cómo se dice? Llenita, que le dicen, subida de peso. Yo creo que por eso me limitaba mucho en estas cuestiones de interactuar con las personas. ¿Sabes? Ahorita que me estabas preguntando cómo nace mi interés sobre la cuestión de la perspectiva de discapacidad, así entendí la pregunta. Así fue. Fíjate que hace como, cuando recién empezaba a dar clases, porque también soy maestra, tuve una persona ciega como alumno. Y yo creo que a partir de ese momento fue como más inspirarme a querer aprender de qué manera yo podía ayudar a esa persona a aprender la carrera, la profesión de Derecho. La licenciatura en Derecho estaba estudiando. De alguna manera me ideé cómo, pero no es como que tuviera el acceso o tuviera el profesionalismo que se debe o que tienes que tener para poder interactuar con estas personas, porque pues no, una cosa es que ahora sí que la experiencia te lo diga, pero porque lo aprendiste en la calle, y otra muy distinta a que sepas utilizar y que menciones las palabras correctas y las técnicas adecuadas para el aprendizaje de esta persona. Porque creo que para todos, es para todos, no todos tenemos las mismas técnicas de enseñanza, no todos aprendemos de manera igual. O sea, yo tengo mi forma de aprender, lo mío es más visual, me imagino, a lo mejor contigo es otra cosa, es más la lectura, manualidades, no sé. Sí. Es una manera de aprender. Entonces, fue a través, tú lo ves como un desafío, ¿no? El lograr que esta persona pudiera completar cierta forma tu curso, ¿no? De cualquier manera tú lo vas a lograr. Eso me muestra que eres muy, ¿cómo se puede decir? Muy... ¿cuál es la palabra? Tenaz. Sí, eres una persona muy tenaz y quisiera saber de dónde proviene esta tenacidad. Tal vez lo miraste en tu madre, lo miraste en otro familiar. Cuéntame un poquito, ¿de dónde crees que heredaste esto? De mi abuela y mi mamá. Yo creo que de las dos. Sí, pues es que siempre estaban trabajando, no lo miraba mal, siempre miraban de alguna manera. Mi mamá fue soltera, mamá soltera, mi papá falleció, pues yo estaba muy pequeña. Y yo nada más miraba que de alguna manera nos sacaban adelante, o sea, sí o sí. Y no había horarios, o sea, yo recuerdo muy bien
que a partir de, yo creo que en las 8 a 9 años mi mamá se levantaba muy de madrugada a atender asuntos del trabajo. Entonces para mí era como, será normal. Entonces yo creo que eso para mí fue como un poquito bueno, al final de cuentas. ¿Qué tanto crees que impactó el ver cómo tu madre desarrollaba este papel de ambos padres? ¿O cómo crees que eso en ti impacta ya de adulta? Fue difícil entenderlo de niña. Uno de niño quiere sus papás juntos y quieres ver a tu mamá contigo. Y la típica que ves a los alumnos, ya voy a empezar a llorar. Ves a tus compañeros de la escuela que todos están, sus papás siempre están ahí con ellos haciendo las tareas. Ahorita creo que los maestros les dejan más tareas a los papás que a los alumnos. Por ahí veo algunos memes o algunos videos de mis amigas o mi familia diciendo es que me dejan más tarea a mí que a mi hijo. En alguna ocasión recuerdo la parte del 2 de noviembre, pues la típica que nos toca hacer maquetas. Y recuerdo muy bien que nos dejaron de tarea hacer una maqueta en lo individual, pero pues en el caso mío pues éramos dos, siempre estuve acompañada de mi hermana, pero cada una hizo su maqueta aparte. Entonces iban a concursar esas maquetas. Recuerdo que salió muy gacha mi maqueta. eran varias como lomitas de tierra que armé yo, según simulando las tumbas. Pues claro que la mía no ganó, ni la de mi hermana ganó. Me acuerdo muy bien de un compañero, se llama Fernando. Quiero pensar que todavía está vivo, ojalá y sí. Era un ataúd, como esos de los de Frankenstein, donde vienen, de esos de los que salen en las películas de los vampiros. Sí, ajá. Era una negra y tenía una cruz en medio, casi como que de piquito. Y no, pues estaba bien fregona. Y pues obviamente los papás bien orgullosos ahí estaban con el niño y ya no, pues llegué toda agüitada a casa. ¿Y quién ganó? No, pues Fernando. Pero es que tú no estuviste conmigo. Fue algo bien golpeado para mi mamá y recuerdo que mi mamá me dijo, pues sí, pero es que yo tengo que trabajar para que estés bien. De chiquita tuve que entender, o sea, me hizo sentir gacho, o sea, entendí que mi mamá no estaba conmigo en ese momento para ayudarme, que hizo todo el esfuerzo de comprarme el material, porque pues hasta ahorita en este momento de la vida entendemos que cuestan las cosas. Sí. Entonces dije yo, ok, no supe cómo disculparme, te estoy hablando que yo tenía 9 años, no supe cómo disculparme, pero de alguna manera quise pagarle. Y ella quizás ni se acuerda, pero yo lo tengo bien marcado. Y creo que esa fue la parte que yo dije que de alguna manera yo tengo que pagar a mi mamá. O sea, es o trabajando, estudiando, o que ella se sienta orgullosa de la persona que está creando en este momento, y que para nada la voy a reprochar de que no estuvo. Eso fue, yo creo que lo único y lo último que le dije. Dije, no más. O sea, no lo vuelvo a decir esto a mi mamá, porque yo sé que se desvela, yo sé que se va y tenía varios trabajos. ¿Cómo lo hizo yo? No sé. Yo quise estudiar música y Anitzia tuvo los instrumentos que quiso. ¿Cómo lo hizo yo? No sé. Hasta ahorita sé el precio de un instrumento. O sea, digo yo, no. O sea, ni de rollo. No sé cómo lo hizo. O sea, que sabes tocar instrumentos. Sí. ¿Qué tocas? El saxofón, el clarinete y la flauta. Ok, pues instrumentos de viento. Sí. Sí. Pues luego porque tocas una cancioncilla y... ¿Cuál es tu canción favorita, no? No, En sax, por ejemplo. En sax. Que te gusta tocar mucho, pues. Tengo mucho que no toco, pero recuerdo mucho un artista que nada más se dedica al sax. Pues el típico Kenny G, pero ese es muy comercial, pero está Michael Linton. Okay. No, tienen ahí unas canciones variadas y él es el que dije, él me gusta. Y de clarinete, pues es que más que nada, ese lo toqué un tiempo porque luego me pasé al saxofón. El saxofón siempre fue lo mío. Y ya, o sea, lo dejé tocar a partir de que empecé a estudiar la carrera de Derecho. Okay. Ya me aboqué a eso, ya le hice un lado. Oye, y del lado, pues yo que te sigo, ¿no? En redes y así, veo que eres muy activa en la iglesia. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuánto tiempo llevas desde chiquita? ¿Te lo inculcaron en casa? ¿Es algo de que tú también te agarraste para, pues, porque la espiritualidad es un área que todos debemos de cubrir de cierta manera y que nos da fuerza, ¿no? Para seguir adelante, para tener fe. ¿Cómo conllevas eso tú? Pues es de casa. La formación es desde casa. Pues mi familia siempre ha sido muy católica.
Pues también la recuerdo de que una vez cuando iba a catecismo, la típica, o sea, todos los domingos tengo que ir a esta iglesia porque pues voy a una sola iglesia, una sola comunidad, Fátima. No, mijita, toda la vida. Ah, ok, pero pues, o sea, no entiendes, de chiquito, o sea, te dicen las cosas, hay unas cosas que sí las entiendes, otras no, me marcan sí. Y yo creo que de ahí, mi mamá siempre ha sido de, tienes que venir, tienes que ir, pero yo creo que soy la más feligrés de la casa, que sí con ella. Y fíjate que tanto es mi interés, en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco soy tan entregada en los grupos y eso. He tenido la intención, sí, pero mis tiempos y a veces los tiempos de los sacerdotes no se adaptan a los míos. Entonces, pues sí, no he sido muy participativa, pero pues de alguna manera estoy activa. Siempre he tenido, y hay sacerdotes que son amigos, de los cuales yo me agarro mucho a manera de consejería. Igual como si fuera un psicólogo, pero en la espiritualidad pues es importante. Recuerdo muy bien que uno de ellos me dijo, ¿por qué no estudias una especialidad en Derecho Canónico? Digo, ya estaba en la licenciatura, ya la había terminado, que es Derecho Canónico, de hecho es la cúspide del derecho. Todo nace de ahí, del derecho canónico. Me dijo, ¿por qué no estudias una especialidad? Te vas a Ciudad de México, le estudias y te metemos aquí al tribunal eclesiástico. Yo, me dijo, la juez es una mujer, pero pues, o sea, ok, así quedó. Pero como cosa de no perderla, hoy sí retomé el hábito, el ánimo de estudiarlo, y ahorita estoy estudiando 2 diplomados ahí en la Pontificia de México. Pero es en línea, pero buscando por ahí el derecho canónico me pedían varias cosas y mucha disponibilidad, cosa que no tenía. Entonces, pues nada más agarré 2 especialidades, pero no como tal. Podría haber agarrado la maestría o el doctorado, pero me quedé con los diplomados por mientras, porque sí me interesa mucho. O sea, en realidad sí te apasiona mucho este tema, ¿no? Sí, porque sí. Yo me acuerdo cuando me gradué de la universidad, dije, en mi vida vuelvo a tocar una escuela, no quiero estar aquí. Pero, pues, curiosamente sigues estudiando, de todos modos, te sigues preparando. Aunque sea con un video de YouTube, con un tutorial, agarras una capacitación en línea. Sigo estudiando, pero de diferentes maneras. Pero como para cosas que a mí me gustan, ni me doy cuenta, pues. Pero todo el tiempo estoy aprendiendo cosas que me gustan. Entonces, siento que te pasa lo mismo a ti. Siempre estás como que buscando qué más aprender, ¿no? Y es donde viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo entró esas ganas de estudiar Derecho? Porque te voy a ser muy honesto. No es una carrera muy atractiva para alguien de 17 años, ¿sabes? Pero, ¿qué fue lo que a ti te dio como esta chispita de que eso quiero estudiar? Repito otra vez, en multicitadas ocasiones te estaré mencionando a mi mamá. Es ella, yo creo que fue la que me inspiró, sin darse cuenta también. Te digo, ella trabajaba como apoderada legal de una central de autobuses, no voy a decir marcas. Y se la pasaba pues en los asuntos legales. Había muchos accidentes en aquel entonces por el tipo de carretera que había hacia Sonoita, y era que a ella le tocaba atender los asuntos en forma legal, y siempre estábamos en las fiscalías federales creo que en una ocasión me tocó el juzgado, pero de hecho ya estaba en el juzgado yo cuando tocó el último asunto para mi mamá. Ella no estudió para abogada, pero pues le daban el poder para actuar, y pues, o sea, ya el estudio ni lo necesitaba, pues. Yo creo que de ahí, y la última opción pues que me dieron de que, pues, ¿qué quieres estudiar? Pues Derecho. O sea, así sin pensarla, pues Derecho, y así fue. Pero la típica de todo estudiante de Derecho quiere saber sobre las cuestiones de delito. Sí fui. Sí fui de que, yo quiero saber Derecho Penal, que es sobre las penas corporales, las cárceles, delitos. No, pero me incliné más por el área civil y familiar. Ok. Y ahora, pues, como docente, te encargas de formar a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti eso? Mucho, es demasiada responsabilidad también. Es precisamente, ahorita lo acabas de comentar, como no queriendo la cosa, buscas algo, no sé, ahora tú te dedicas a la cuestión de la comunicación, pues a lo mejor sale una cámara nueva para la grabación, no sé, pues te va a interesar saber sobre esa cámara, sobre su esencia, sobre por qué el costo, en qué te beneficia, qué óptica va a tener, qué escenografía. Sí. Bueno, pues lo mismo pasa de este lado.
un tema relevante. Y como sociedad siempre estamos en constante evolución. Claro. Según la necesidad que se te presente, es conforme a lo que tú vas a dedicarte o lo que te vas a postular el siguiente estudio. Y así pasa. ¿Has aplicado experiencias personales en tus clases? Totalmente. Sí. Creo que eso vuelve más interesante las clases, ¿no? Cuando Sí. tu maestra, tu profe te está contando cosas que se viven en realidad afuera, no nomás lo que venía en el libro. Es como que, wow, El chisme, sí, aparte sí. del chisme, sino como que, oye, sí aplica lo que estoy aprendiendo. Porque a mí me pasaba mucho de que, ¿y esto cuándo lo voy a usar? Entonces, cuando venía un maestro que nos contaba, no, y que yo acá yo tengo un despacho, yo tengo esto y lo otro, y así. Obviamente omitían nombres de los casos y todo esto, ¿no? Pero contaban más o menos cómo, porque me tocó llevar derecho, ¿Qué en mi estudias? primera carrera estudié economía, Económico. y me tocó llevar derecho, ¿no? Mercantil. Ajá, derecho mercantil. Sí, mercantil. Y nos contaba, o sea, cosas que pasaba, porque él sí era activo. Entonces, era muy Internacional, interesante. público. Era muy interesante la clase porque te contaba algo que sí estaba ocurriendo. No nada más, lee la página 3. Entonces, ¿qué tanto aplicas eso tú? Salud. Mucho. Salud. Di que estoy tomando. Cafecito, sonorense, 100%. Sí. Totalmente. Sí, yo creo que las clases se hacen aún más dinámicas y no aburridas porque pues no nada más es el libro. Porque el alumno siempre busca la experiencia. Y la experiencia es lo que va a traer y es lo que va a motivar al alumno a continuar en el área y sobre todo a que te recuerde, a que tú seas una fuente de inspiración. Porque, por ejemplo, no sé, ahorita que estamos hablando del café, ¿qué te hace que compres este café? El que yo estoy tomando, ya dijiste que es mexicano. ¿Qué te hace que vuelvas con él? El sabor. El sabor, te nutre la experiencia. Correcto. Me da una identidad. Te da una identidad, exacto. Entonces, eso pasa lo mismo con las personas. Te identificas. De alguna manera te vuelves fuente de inspiración. Y es por eso que te digo, es una responsabilidad porque ellos buscan más de ti, se inspiran y sobre todo los vas guiando. Porque somos como los médicos, en el caso de los abogados, de los que estudiamos la licenciatura en Derecho. ¿A qué te vas a dedicar? Por ejemplo, hay médicos cardiólogos, médicos anestesiólogos, bueno, diferentes ámbitos. Lo mismo pasa con el abogado. Hay abogados que se dedican a las áreas de penales, de delitos, áreas, ahorita mencioné mercantiles, la economía, instrumentos o pagarés, cheques, letras de cambio que ya no se usan, pero debe de haber una desbalagada por ahí. La cuestión de la moneda. Hay otros que se dedican al derecho corporativo de empresas, laborales, familiares, civiles, cuestiones de cobranza y así. Entonces, de alguna manera, cada maestro trae su matiz, su color, y a ti te identifican como, ay, va la maestra de civil o va la maestra de familiar, es lo mismo, ¿no? Y vuelven contigo porque tú les dijiste una experiencia personal o ya sea de un caso que te tocó. En el caso mío, he tenido en mis manos, la verdad, gracias a Dios, en experiencias múltiples y no de manera personal, sino de manera indirecta he interactuado porque siempre he trabajado en tribunales y eso ha abierto a mí a nuevas experiencias, a nuevos casos, todos los casos son distintos, aun y cuando tengan un mismo color, todos son distintos. Y eso hace llamativo al alumno o a las personas. Y ya, no, pues, dice, ¿sabes qué? Hoy ya no me va a gustar lo penal, hoy me gusta más lo civil. Como que me está latiendo mucho eso, atender casos de familia, casos de inmobiliarias, no tanto el asunto porque es fuerte los asuntos penales. La mayoría, yo creo que el 90% de los alumnos que entra a estudiar la carrera de Derecho, entra pensando o con el pensamiento de que quiero estudiar Derecho Penal, o quiero especializar. Miro muchas películas. Sí, pues. Y es que es muy latente las películas de que los casos que está el juez y está el imputado o la persona que se le está atribuyendo el delito y por acá de este lado la víctima. Es lo más atractivo socialmente, pero no nada más es eso. O sea, hay casos de divorcios, de inmobiliarias, de cobranzas, que hay muchos de esos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eso
resulta muy atractivo para ellos. No, y me imagino que también todos los alumnos de repente te hacen preguntas de que, oiga, profe, ¿y si pasara esto? ¿Y si lo otro? Entonces aquí es donde voy a entrar yo, ya que entramos en confianza. Un amigo me dijo que te preguntara esto. No yo, no crean que yo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio y un concubinato legalmente? La única diferencia ahí es el documento. Ok. Es decir, Me estás diciendo que coloquialmente. el concubinato también está protegido por la ley. Okay. Sí, que es la unión libre. Y no voy a decir quién, pero ok. Entonces aplican los mismos derechos. Sí, totalmente. Aquí nada más lo único que se diferencia es el documento en sí. Estamos hablando de que son dos uniones de dos personas. Ya no me voy a meter en las cuestiones de que es hombre y mujer. Precisamente ahora con la perspectiva de género se busca, y con el principio de desarrollo de personalidad, así que ahorita te lo explico eso, va más allá de un concepto limitante, sino que sea más amplio, según las necesidades sociales. Por ahí ya me encuentro dos personas del mismo sexo queriéndose casar. Bueno, hay que modificar el contenido o el concepto de matrimonio para que no vulnere sus derechos y puedan tener acceso a esa institución. Las instituciones familiares, por ejemplo el matrimonio o el concubinato. ¿Qué diferencia? Nuevamente me devuelvo, me emociono con el tema. Sí, ya te vi, no, y te tengo otra pregunta ahorita parecidona. Por ejemplo, cuando tú te quieres casar, ya hablando de matrimonio, pues tienes que ir a una oficialía de registro civil. Ya ahí estamos hablando de un acto solemne. El oficial de registro civil tiene la facultad, vaya, la fuerza o la autoridad de casarte o celebrar ese acto jurídico. Y te va a dar un acta de matrimonio donde esté registrados los nombres de las personas o de los nombres de los contrayentes a fines de... Y que te casaste bajo bienes que le dicen mancomunados, que es una sociedad conyugal o legal o mixta, y también está la de sociedad de separación de bienes. Cuando solamente tú inicias, vamos a poner un ejemplo, con tu novia, una relación, simplemente van a la casa y ya dices, ¿sabes qué? Vamos a vivir como matrimonio. Pero tienes que pasar cierto tiempo para que ya sea considerado concubinato, ¿no? Pues ya pasaron el tiempo debido y ya pues se considera concubinato. Pero estamos hablando que yo no te dije, ve a una oficialía de registro civil, no, simplemente decidieron. Pero socialmente, yo ya te estoy conociendo con ella, pues yo te veo diario, es más, ya están viviendo juntos, pues para mí son marido y mujer. Eso es una presunción. Es una presunción. Solo para mi compita el Kevin. Que nos dice que son marido y mujer. Okay. Porque hay hechos presumibles que viven, cohabitan interrumpidamente, ya tienen el tiempo, es más, ni siquiera tuvieron el tiempo, pero tuviste un hijo o una hija con ella, ya, con eso se considera concubinato. ¿Qué lo diferencia? Yo creo que el documento nada más, es la expresión tácita, que es tácita, hechos que presumen, algo notorio, que es la manifestación expresa, es lo que es tangible, el documento en sí. Ok. Eso. Traes otro tema ahí que te miré que te invitaron hace poquito a un programa en la tele y hablaste de algo que me llamó mucho la atención, que es la doble jornada. Me gustaría que me explicaras un poquito qué es. ¿Me tienen que pagar doble? ¿Yo tengo que pagar doble? ¿A quién? ¿O cómo está? Al Kevin le tienes que pagar doble. Le tengo que pagar doble. ¿Qué es la doble jornada? La doble jornada laboral. Por ejemplo, si el Kevin, no es cierto. Fíjate que es una figura relativamente nueva, que se está reconociendo, siempre ha estado, toda la vida ha estado, pero hoy se está reconociendo por la cuestión de la mujer. Generalmente la mujer, no quiere decir que nada más se dé con ella, pero es más latente por el género, que la mujer se quede en casa haciendo las labores domésticas. Sin embargo, por azares del destino, la mujer quiere emprender o quiere trabajar medio tiempo para, no sé, ocupar su tiempo libre, por así decirlo, en otras labores que no sean las domésticas, pues ya sale la mujer a trabajar fuera de casa. Y en este caso deciden separarse de la pareja y ella dice, oye, pues es que tuve un detrimento económico, o sea, tuve una pérdida porque yo no ganaba como tú, como mi otra pareja, yo necesito que me des pensión.
Entonces ya los altos tribunales dicen, sabes que pues hay que reconocer la doble jornada laboral. ¿Qué es esto? Que tú te dedicabas a las labores domésticas y todavía te dedicabas en tiempo libre a un trabajo remunerado, si acaso a medio tiempo. Entonces tienes de este lado por ganar en tu casa y del lado por el otro te va a pagar el patrón. Entonces esa es la doble jornada laboral. Te reconoce las dos actividades. Te digo, es más en mujer, es más propenso en mujer. Ahorita que acaba de pasar el marco del M8, ¿sí? Del Día del Marco de la Mujer, se reconoce esta institución de moda que le dicen, pero pues no es moda, es un derecho. Ahora sí que reconocen el esfuerzo doble de los hijos, de la casa y del cuidado de la otra persona, porque no digo que no lo haya cuidado, o sea, la pareja. Y se revierten los papeles también ¿por qué no? O sea, puede haber hombres que se queden, creo que lo platicaban hace poquito contigo, hay hombres que no, pues culturalmente no reconocen esta situación, pero habrá hombres que sí dicen, pues yo me quiero quedar en casa y me hago cargo de los niños, de la casa, y tú vete a trabajar. Y la mujer, pues bien contenta. Digo, hay que respetar la diversidad de opiniones y la diversidad de gustos. Hay de todo. Sí, cuando el Kevin me contó que él así tiene la situación en su casa, dije, ok, no la entiendo, pero te respeto. Baquetonazo el viejo, pues ya sabes, ¿no? Pero fíjate, no nada más, es algo que se escucha como un beneficio, sino que también es algo que les da seguridad, ¿no? Sí, seguridad. Porque pues al final de cuentas muchas personas o muchas mujeres se preguntan, ¿y qué va a pasar conmigo después? Entonces, ahora tienes una protección. No ahora, pero como tú dices, ya se está difundiendo más esta información, la gente ya la tiene más al alcance y existe una protección para ellos, pues hay una seguridad. Sí, y qué bueno que tocas ese tema. No tanto que lo puedan pedir ellas o ellos. Fíjate que ya como tribunales o como personas que imparten justicia ya tienen o tenemos la obligación de hacerle llegar esa información a las personas que están solicitando pensiones alimenticias a sus hijos. Generalmente van y demandan a la persona por pensión alimenticia para los hijos. Pero cuando existe esta situación de que hubo una doble jornada laboral y que sí realmente necesita y que está en estas hipótesis, que encuadra en estas situaciones de que pues a lo mejor yo ganaba el 50% que tú ganabas, obtuvimos tantos bienes, hay que hacer una liquidación de los bienes a la luz del tiempo que duraron. Y cuál fue la pérdida económica que obtuviste. Podemos hablar de una compensación económica, una resarcitoria, una asistencial. Vamos a ver en qué vertientes te encuentras, te vamos a dar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque se te reconoce tu doble esfuerzo, tu doble jornada. Y ahora como autoridades administrativas o en el caso de una jurisdiccional, tiene la obligación, puede usarla sí, ¿no? Pero sí, como es un derecho humano, los alimentos, al fin de cuentas es para la vida, para subsistir, le tiene que hacer saber a la persona que está solicitando para sus hijos, señora o señor, esta otra opción también para usted, no sé si le interese, no creo que diga que no. Pero si no lo dice, sí estaríamos coartando el derecho de esta persona al negarle ese acceso, ¿no? Se le llama tutela efectiva, es decir, nosotros como tribunales tenemos que ayudar a la persona a decidir sobre ciertas prestaciones si no las pide, pero si nosotros sí sabemos que le puede perjudicar en lo subsecuente, pues señora, esta opción, la toma o la deja. Claro que va a decir que sí, o sea, no, y no estamos diciéndole nada malo, ¿no? Es un derecho que lo puede utilizar cualquier persona. Si lo dice, qué bueno, se le puede otorgar. Si no lo dice, tenemos la obligación de avisarle. Pues hace poco, creo que estamos haciendo historia, ¿no? Por primera vez se van a abrir las candidaturas a jueces, ¿no? No sé si nada más en México o no había pasado en otra parte del mundo, desconozco, pero yo lo veo desde el lado de los civiles, los que no tenemos nada de conocimiento de esto, y pues actualmente tú estás participando para una candidatura, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es para ti esta participación? Una luz en el camino, ¿no? Fíjate que es mucho, demasiado. Como todo cambio, pues hubo un miedo.
Es histórico estos momentos, así pues es una reforma a la cual afectó a todos. Se hablaba de una reforma judicial, pero propiamente decía, pues a mí que me afecta, pues te va a afectar en todo porque ahora los jueces tú los tienes que decidir, tú tienes que tomar la decisión de qué juez quieres o qué quieres que te imparta justicia. Y no nada más jueces, estamos hablando también de los ministros que conforman la Suprema Corte, que es el órgano jurisdiccional el más alto, que es el que representa el Poder Judicial. Bueno, para entrar a este tema, a saber, te vas a remontar a la materia de civismo, cívica y ética. Hay 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, pues quien lo conforma, la Cámara de Diputados y Senadores. El ejecutivo lo conforma el presidente de la República y el Poder Judicial, la Suprema Corte. Ahí se concentran los ministros. Después van saliendo todos los demás tribunales, que son los tribunales colegiados, están los juzgados de distrito, y esos son a nivel federal, faltan los locales. Están también los juzgados de primera instancia, los de segunda instancia, y bueno, ya tendría que hablar aquí un poquito más del tema, pero para no abundar, se están por elegir los titulares de estos órganos jurisdiccionales que te mencioné, ahora en el 2025. Es la primera vez, te va a tocar votar por primera vez. La contienda, pues sí, después de varias etapas ahí de la postulación, pues gracias a Dios quedé ahí como candidata, pues ahí estamos. Oye, cómo me han tocado vivir hechos históricos, ¿eh? Han pasado muchas cosas en estos años. Sí. A nivel mundial. Te digo, la sociedad está en constante evolución y las cosas cambian según las necesidades sociales, según las realidades sociales también. La mayoría de las personas tristemente ignoramos todos estos tipos de temas, a menos que tengas un familiar que sea abogado o que hayas estudiado esta carrera, pero la mayoría desconocemos, yo diría que un 70% de sus propios derechos y de las leyes, ¿no?, que existen. Tal vez también por quieras tú, no sé, falta de darle importancia a uno, porque ahorita tenemos el internet, tenemos un ChatGPT que te resuelve dudas, pero anteriormente 5 o 6 años, o sea, la gente seguía con un sesgo de conocimiento, ¿no? Y esto, al menos así lo veo yo, esto es como, son ya el puente directo hacia esta información, y se siente muy bien que ahora son personas que realmente conoces. ¿Qué le dirías a esas personas que aún están como en esa mentalidad? Que alguien que te dijera, más bien, pero déjalo reformulo, ¿qué le dirías a una persona que piensa que la justicia es únicamente para las personas que tienen dinero o poder? O para los abogados, que es lo que más comentan, no, es que nomás los abogados pueden entrar a eso, no, es para todos. Te digo, el derecho nace según la necesidad, te puede tocar a ti, me puede tocar a mí, todos tenemos problemas, de cualquier tipo, laborales, familiares. Todos los días hay una persona que se muere, hay bienes que se dejan ahí, pues a la deriva, hay otros que sabemos a quién van destinados y bueno. Le diría que no dejan las cosas a la y se va porque realmente, pues sí, afecta directa o indirectamente. Entonces no sabemos si el día de mañana esta persona que está apática, porque es una apatía, encontramos la apatía política, ahora sí a la apatía de la esfera jurídica. Entiendo también que la justicia ha sido un poco golpeada, pero quienes vivimos detrás de eso, de las personas que siempre hemos estado en esas instituciones nobles al final de cuentas, desafortunadamente hay personas también pues adversas a estos principios de la justicia, pero también hay personas muy buenas que realmente hacen muy buen trabajo y que velan por los intereses de ellos, y que también habemos personas, si me voy a subir al barco, no dormimos, no descansamos pensando cómo le vamos a hacer para resolver o para atender un tema, o simplemente probablemente llega un asunto tuyo, de esos no muy conocidos, te digo, ningún asunto es igual, y muchas de las veces no dormimos de estar estudiando tu asunto para ver cómo le vamos a hacer para ayudarte. Y no, lo más mínimo, aquí el más mínimo error puede ser fatal para ti en tiempo.
en tiempo y dinero, y ya me estoy metiendo en cosas bien banales porque también atentan contra ti emocionalmente, porque a lo mejor estamos hablando, no sé, de quizás no tengas hijos, o si tienes hijos, no sé, quieres demandar por la pérdida de la patria potestad porque le están pegando a tu hijo y tú quieres adquirir tu tela para ti solo, perdón, la potestad para ti solo, porque tú sabes que tú sí lo vas a cuidar y estar atento a ese derecho. Entonces viene ese asunto a caer en manos de los tribunales, y los tribunales, créeme, están en constante estudio y con una lupa casi con ese asunto contigo, sobre todo porque a lo mejor el tuyo trae un caso específico y no quieren ni por nada del mundo coartar un derecho mucho de ti y mucho menos de un niño, ni niña ni adolescente. Entonces sí, hay personas, te hablo en caso muy particular, yo sí soy muy entregada, sí soy muy de, tengo este asunto y no me dice la ley esto que tengo aquí, que quiero hacer, pero debe de haber otra cosa que sí me diga. De alguna manera lo buscamos, o sea, siempre sí o sí, y cuando no exista una ley que te diga cómo hacer las cosas, utilizamos la supremacía de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están las cosas? Y es cuando viene el lado humano, el lado sensible. Y ahí es donde ya puedes hacer muchísimo mejor las cosas. Y no todo está en la ley es muy estructural. Te dice, hay que hacer esto en tal caso. Pero si te cambian los papeles, ya no va a pasar eso. Entonces hay que buscar, me imagino yo, me dijiste que estudiaste economía, hay tratados internacionales, hay convencionalismos de los cuales tú te puedes agarrar. Y si eso va a beneficiar a la persona, hay que utilizarlo. Lo que más le beneficie, siempre está la tutela efectiva. Lo que más le beneficia a la persona, hay que utilizarlo. Tienes más de 16 años de experiencia actualmente. Me gustaría que me dijeras cómo piensas que impacta la perspectiva de género en temas judiciales. Pues ahorita tocaste uno, que es la jornada laboral, la doble jornada laboral, reconociendo a las mujeres que tienen doble trabajo, que satisfacen esas necesidades que a lo mejor un varón no puede satisfacer, que se le hace difícil, no sé, no quiero aquí entrar en controversia, esa es una. Otra, por ejemplo, hay personas que no se autodefinen como, por ejemplo, mujer, se autodefinen como hombre. Es esa parte de que en un procedimiento judicial, por ejemplo, si esta persona llega a tener un procedimiento y ella dice, ¿sabes qué? Yo no me llamo José, yo me llamo María. Y mira, esta es mi identificación, pero estás viendo que la foto quizás no coincide con lo que te está mostrando, pero esta persona se autodefine como mujer. Tienes que darle el debido respeto y tratarla como esta persona se siente. Como mujer, llámala como mujer. Eso es la inclusión y la perspectiva de género también. Sobre todo por los abusos de poder, cuando hay sometimientos también, son casos de género. Y bueno, un sinnúmero de asuntos que podría yo mencionarte, pero por uno o dos que te pueda decir ahorita, sí son buen impacto, sí es importante la perspectiva de género, porque parte desde lo que la persona se siente, de cómo se autodefine, si es hombre, si es mujer, si es no binario. Incluso también pasa con las niñas, niños y adolescentes, no nada más es perspectiva de género, pasa la perspectiva de la infancia. Hay niños que, no me dejarás mentir, no porque cumpliste 18 años ya te sientes con la madurez suficiente, no. El número es simplemente, la edad es un simple número nada más. No es como que ya amaneciste con 18 años y ya cambió tu mentalidad, no, eso es imposible. Probablemente sí, probablemente no, y eso pasó antes o va a pasar después. Lo mismo pasa con los niños. Si nos encontramos con un asunto de un adolescente de 14 años, pero todavía tiene mentalidad y él se autodefine como un niño de 10 años, lo tenemos que tratar como un niño de 10 años. Y es muy visible la situación, física y mentalmente. Y pasa lo mismo. Puede que te encuentres un niño de 10 años que se autodefina ya como adolescente, hay que tratarlo como adolescente. Y también puede existir la situación de que la niña o niño o niñas que no se defina como niño, niña, un niño que se defina como niña, un niño que se defina como niña y una niña que se defina como niño.
puede estar esta situación, hay que tratarlo como esta persona se sienta. Sabes que hay una recomendación, ya me salí del tema también, por parte de la Suprema Corte, que si es posible, le menciones a las niñas, niños y adolescentes como tal y no como menores. Porque si los mencionas como menores, les estás restando un rango personal. Es como la palabra menor en sí es discriminatoria. Por lo tanto, pues si te sugerimos, si lo puedes quitar, pues llámale como niña, niño o adolescente. De hecho, no sé si te ha tocado mirar NNA. No. No, las siglas, cuando veas esas NNA, son niñas, niños y adolescentes. Y también se derivan un chorro de derechos también de ellos. ¿Por qué es tan urgente hablar de justicia inclusiva? Precisamente para eliminar las barreras del entorno, que te comentaba, de que el acceso a la justicia sea para todos, que no sea para diversas comunidades o personas, sino para todos. Y hablamos propiamente de ajustes que se tengan que realizar. A lo mejor te mencionaba, quizás te encuentres con una persona sorda. No todos son señantes. Las personas que están impartiendo justicia quizás no dominan la lengua de señas mexicanas. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo le van a explicar una sentencia a esta persona? Entonces es importante que sepamos comunicarnos y que eliminemos esa barrera, y si es necesario hacer un ajuste de procedimiento. A ver, estamos encontrándonos con una persona con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? No, pues es una persona sorda. Evidentemente no puede comunicarse como tú, entonces hay que hacer un ajuste, hay que hacer un estudio hasta qué grado tiene su discapacidad. Otra, hay que ver si se autodefine como persona discapacitada, porque puede existir la posibilidad de que no se autodefina como persona discapacitada. ¿Sabes qué? Yo sí me sé comunicar, tú no. Yo me comunico con las manos. Yo no sé, para mí no es discapacidad. Y es que yo creo que es un tema muy personal. Yo sí siempre lo he dicho, o sea, a lo mejor yo tengo una manera de aprender y tú otra, y para mí eso ya es discapacidad. Yo no puedo aprender lo que tú sabes. Yo no le sé a una cámara, y para mí es como, pues ya hay una barrera porque yo no tengo el conocimiento, pero tú sí. Entonces lo mismo pasa en esta área en específico. Es importante demasiado, y sobre todo para que las personas creen confianza, que puedas comunicarte y les puedas impartir una justicia plena y humana, y que crean en ti también. Es más que notorio que no solo sabes, sino que te apasionan estos temas, ¿no? Sí. O sea, yo casi ni hablé, se dieron cuenta, ¿no? Pero eso es bueno, no lo digo de forma negativa, es algo que a mí me gusta mucho cuando alguien que le apasiona algo lo externa y uno pues está escuchando y se alimenta de eso, ¿no? Ni siquiera quieres interrumpirlo a veces. Pero quisiera hacerte un poquito, ya para terminar, una pregunta muy directa. ¿Por qué Anitzia Holguín? ¿Qué le dirías a ellos el por qué tú consideras que eres la persona más capacitada para este puesto? Sabes que ahorita mencionaste el tiempo que tengo en los tribunales. He tenido muy latente y muy presente de manera indirecta asuntos familiares. Yo era la muchacha, así me decían, la muchacha que me entregaba las pensiones. Me llegaban de todo. Pero es que ahora no me quiere dar menos, ya me dijo que no me va a dar, ya esto. O sea, cada caso encontrado. Y yo era de que, no, es que le tiene que dar. Y yo creo que yo fui muy marcada con esta situación. Las adopciones fue una internacional, recuerdo muy bien unos irlandeses que vinieron a San Luis a adoptar una niña. Eso, y me identifico mucho con la rama del derecho familiar, precisamente porque mi familia, si le pueden decir disfuncional, mi mamá fue mamá soltera y también le sufrió con la cuestión de la pensión, que si yo hubiera tenido la edad que tengo ahorita, en aquel momento yo le hubiera dicho, mamá, lucha hasta más no poder, porque te van a dar la pensión que tú mereces, y una pensión digna sobre todo. Y un trato digno, porque ella tenía una relación concubinaria con mi papá, fíjate. Ella no estaba casada, sin embargo, procreó a 2 hijas dentro de la relación concubinaria, que es el concubinato. Y en aquel entonces, pues las leyes no eran
tan flexibles o tan humanas o adecuadas a la realidad social, decían, no, pues señora, usted no está casada con él, no merece tanto derecho como la que sí está, como su esposa y los hijos que están dentro del matrimonio. Y así, recuerdo que la pensión eran como 100 pesos para las dos. Yo así como que... Entonces yo creo que eso fue lo que fue marcando mi rubro hacia el derecho familiar, y hasta hoy en día, de manera personal, también lo sufrí, y yo creo que si hubiera hecho hasta lo imposible, a lo mejor y por ahí también fuera portadora de una compensación económica. Pero no, o sea, tengo amigas, tengo conocidas, y claro, de los estudios que se van hasta la corte, los casos que se van a la corte, que están estudiándose, que se siguen estudiando y que se resuelven todavía y que ya están resueltos, han concluido de que la persona merece una vida digna, y la persona y las niñas, niños y adolescentes también, y se lucha con eso, ¿no? Con la diversidad de personas, con lo que te identificas. Bueno, son un sinnúmero de derechos. O sea. Okay. Y ahora sí, ya para cerrar y despedirnos, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? Que no se rinda. Fuiste muy rápida. No, es que me vas a hacer llorar con eso, no. Ahorita traigo los sentimientos tan latentes para que... Bueno, generalmente dicen que los tribunales no tienen sentimientos, no, sí, están llenos de sentimientos. Son personas que también dejan a un lado sus problemas personales para poder atender otros, sin restarle importancia a los demás, ¿no? Y se ponen como ejemplo. Te digo, yo puse de ejemplo todas mis situaciones personales para crear una ambición, lo podría llamar así como un reto, un impulso. A los problemas les di un impulso, y aquí estamos, que he estado adentrándome más a las materias, a las figuras que yo dije, esto hay que pulirlo. O sea, yo sé que se puede hacer algo bueno, y pues bueno, me he estado especializando un poquito más y me he estado adentrando más al estudio sin dejarlo, no lo dejo. Y es importante seguir estudiando, seguir avanzando, evolucionando. Te digo nuevamente, el derecho evoluciona a raíz de la necesidad de la sociedad. Me gusta. Sobre todo, o sea, resaltar ese lado. Al final de cuentas, todos somos humanos, ¿no? Pero qué bonito cuando... No es que te hagas a un lado, pero sí que pongas en prioridad lo que estás haciendo por los demás. Y al final de cuentas eso también te va a retribuir de regreso, ¿no? Y creo que es una de las maneras más bonitas de regresarle a las personas todo lo que tú recibiste en un pasado o en el presente, de familiares, de amigos, en algo que tú estudiaste, ¿no? En algo que tú puedes ayudar a... ¿Qué sientes cuando ayudas a alguien? Ganas de llorar. No, pues es que es una satisfacción bien bonita. Es muy humano. Obviamente a todos nos gusta que nos reconozcan la ayuda y el esfuerzo que pones, pero más allá de lo que te gusta que te reconozcan, es como demasiado satisfactorio, y con el simple hecho de que te digan gracias, resolví mi problema, me ayudaste, o simplemente con que te escuchen. Muchos asuntos que están en los tribunales, las personas se acercan a ti con el ánimo de que les ayudes, pero otros con el ánimo que los escuches. En sus casos a lo mejor ni ya no los quieren escuchar, pero ahí tú fuiste la persona idónea para la escucha, el diálogo, y resolviste el asunto simplemente con acabar con esa emoción latente. Y se termina el asunto. Entonces yo creo que esa es la parte más emocionante. Te digo, el derecho es muy emocional hoy en día. Antes no era así. Antes era muy estructural, tienen que ser, y ahora es humano, más directo, más acercamiento con las personas, y precisamente lo que hace la reforma es acercarte a la persona a quien le vas a resolver el asunto, para que ahora sí lo escuches y sepas la necesidad que está pasando, y no tanto lo que dice el expediente, porque a lo mejor él buscó no digo que todos sean iguales, yo sé que hay muy buenos abogados, pero también hay abogados que les falta el estudio y quizás no dieron la asistencia técnica debida, es decir, que les dieron una asesoría debida conforme al tema, pero pues es evidente que tú puedas ayudarlo. Pues qué fregón que tengas esa cercanía con el justiciable, que le llaman, o el ciudadano que está teniendo el problema, y cuando lo escuchas, ves sus expresiones, ves sus caras, su forma de hablar, evidentemente te estás dando cuenta cuando mienten y cuando no. Entonces es ahí
obviamente también cuidando la imparcialidad, que es esto, que no te inclines en una sola persona, sino que veas el asunto de ambas vertientes, varias perspectivas y seas justo, ¿no? Ok. ¿Algo que te gustaría decir antes de irnos hacia la audiencia, los que nos están escuchando, que llegaron hasta acá porque les gustó mucho lo que estabas platicando? No sé, un mensaje. Pues muchas gracias por llegar a este punto de la grabación, de estar aquí contigo. También te agradezco, Julio, por la invitación. Sobre todo a las personas también que se incluyan, que Julio y yo estamos aprendiendo a ser inclusivos, a eliminar las barreras del entorno como ya estamos practicando, y que pues eso es para todos, no nada más para ciertas personas, sino para todas las personas, y que tienen ganas de aprender y que pues, les guste el chisme también, ¿por qué no? Así como a mí y como a ti, Julio, yo sé que sí. Redes sociales donde pueden estar viendo tus historias, porque se la llevan en el gym, va a la iglesia, al trabajo. Muy activa la muchacha, ahí para que vean consejos, da consejos de repente, cuenta anécdotas. Está padre eso. Próximamente tu tanatóloga de confianza. Okay. ¿Tus redes sociales? Me encuentran como Holguín Anitzia en Facebook y también en Instagram. Y TikTok estoy como @Anitzia, ANITCIA, Anitzia. Perfecto. Pues muchas gracias por venir a ti, gracias, a tu Julio. espacio Parlante Podcast. Ya saben, si algo de aquí, de esta historia, conectó con ustedes o tienen a alguien que saben que si le compartes esta historia van a volver a confiar en la justicia o simplemente van a entenderlo, ¿sabes? Porque muchas veces ni lo entendemos. Pues mándales el video, mándales este podcast, coméntalo aquí abajo, etiquétalo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Julio Maldonado, el Parlante Podcast. Y allá está el Kevin atrás en las cámaras, en esta y en esta. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye. Y ya al final nada más, invítalos a votar. Este año es un momento histórico, opino y yo sugiero a todos los ciudadanas y ciudadanos a que salgan a votar, a que sean parte de ese momento histórico, y que en ustedes en sus manos está el cambio que se quiere lograr en la impartición de justicia, que sea más justa, más humana, más cercana a las personas, que todos tenemos problemas y que buscamos una solución, y bueno, en sus manos va a estar quién va a resolver ese asunto. Y de verdad sugiero que salgan a votar este 1 de junio. Lo logramos.